Ok, equipo, vamos a continuar con estos vídeos de cómo hacer el examen STAR. Hoy nos toca uno de los textos del examen STAR de español 2018, Cristales Gigantes, que era un texto informativo. Entonces nos va a presentar varias ideas principales y detalles. En este caso era un texto, si ya lo han leído, era un texto descriptivo. Nos estaba describiendo cómo era la cueva y los cristales que estaban adentro, la temperatura y demás. Como bien les dije, vamos a ir directamente, para que los vídeos no sean tan largos, a las preguntas. Entonces analizaremos las preguntas y cuál era la manera correcta de contestarlas. Bien, entonces empezamos. Pregunta número 25. ¿Qué oración de la lectura apoya la idea de que solo expertos deben entrar a la cueva? Una de nuestras preguntas favoritas, de las más difíciles, pero ya la sabemos hacer. Si nos dice una oración de la lectura, nos pregunta por una evidencia. Ya sabemos que va a ser nuestro librito junto con nuestro razonamiento para que se nos prenda el foco. En este caso, como nos pide una evidencia, lo que no sabemos es el librito. Recordamos que para conectar la evidencia con la inferencia usamos el sí y el entonces. El sí que lo ponemos delante de la evidencia y el entonces. Como siempre digo, si nos están pidiendo la evidencia, pues nos van a dar la inferencia. Siempre nos dan una de las dos partes de la ecuación del librito. Entonces sería que solo los expertos deben entrar a la cueva. Recuerden el truquito que les di, que suele aparecer después del qué. Después del qué nos suelen poner la inferencia. Entonces aquí es donde vamos a poner el entonces. Aquí es donde empieza la inferencia. Bueno, pues delante de estas cuatro opciones ponemos el sí, porque una de estas cuatro va a encajar perfectamente en el lugar del librito. Recordemos, siempre nos tenemos que enfocar en que tenga relación. Si no tiene relación, pues ya esa no es. Si sí tiene relación, hay que enfocarse. ¿Tiene sentido? Si no tiene sentido, no va a ser. Si sí tiene sentido, esa es nuestra respuesta. Nos enfocamos en si tiene relación y sentido. Desde 1928, de ahí se extraen plomo y zinc. ¿Está eso en relación con los expertos deben entrar a la cueva? No tiene relación, la descartamos. Si ellos han podido determinar que se empezaron a formar hace aproximadamente medio millón de años, entonces solo expertos deben entrar a la prueba. Ellos puede ser expertos, puede tener cierta relación, pero no tiene sentido, porque aquí hablan de cómo entrar a la cueva y aquí de cómo se creó la prueba. Yo creo que esa no va a ser. Si asimismo los fotógrafos deben ser muy cuidadosos en el interior de la cueva, porque caminar entre los cristales es como caminar sobre cuchillos, entonces solo los expertos deben entrar en la cueva. Puede ser, porque está hablando del peligro que es caminar sobre cuchillos, nos pone, que hay que ser muy cuidadosos dentro de la cueva. Solo fotógrafos pueden entrar, no pueden entrar todo el mundo. Los fotógrafos pueden ser expertos. Bueno, puede ser una posibilidad, porque si tiene relación, ya que la cueva es peligrosa, solo deberán entrar expertos y tiene cierto sentido. Vamos a leer la D por si nos gusta un poquito más o la descartamos. Si la mina de Nazca y los cristales gigantes aún guardan grandes misterios que los científicos quieren descubrir, entonces solo los expertos deben entrar en la cueva. Habla de científicos, pero de que quieran descubrir algo los científicos a que solo puedan entrar ellos, no tiene tanto sentido. Entonces yo creo que va a ser la opción C. Continuamos con la pregunta 26. Esta es una de las preguntas que salen en el nuevo currículum y es de las más que hemos practicado y de las más que nos pueden generar problemas también. ¿Cómo organiza el autor el párrafo 2? Recuerden, si los organiza, teníamos 5 habitaciones diferentes. Se me faltó una por aquí. Entonces, una era para descripción, una era causa y efecto, problema y solución, una secuencia y comparar y contrastar. Entonces, vamos a revisar el párrafo 2 a ver cuál era. El párrafo 2 nos cuenta cómo el minero descubrió una parte de la mina llena de cristales, ¿sí? Nos cuenta la experiencia del minero que quedó maravillado con lo que vio. Vamos a ver cuál se asemeja. Por eso la importancia de poner las ideas principales.
Y así ya sabemos de qué va el párrafo y ahorramos tiempo. Contando los eventos que llevaron al descubrimiento de la cueva. Bueno, dijimos, como el obrero descubrió una parte de la cueva, puede ser. Describiendo cómo eran esos gigantescos cristales. Si no me equivoco, eso lo describen en el párrafo 3 y nos preguntan en el párrafo 2. Por lo tanto, esta no va a ser. Comparando las distintas actividades que se hacen en la mina. Obviamente esa no es, no se compara nada de lo que se haga en la mina. Explicando la importancia de los minerales encontrados en la mina. Eso lo nombran en el párrafo 1, pero tampoco dicen la importancia, simplemente que se saca plomo y zinc. Entonces, obviamente, nos está diciendo, contando los eventos, es como una secuencia. ¿Sí? Los eventos son una secuencia que llevaron a descubrir la cueva. Es la F. Esta era facilita. Siguiente. ¿Cuál oración de la lectura se puede apoyar con la fotografía? Una oración que esté apoyada, respaldada o explicada en la fotografía. Aquí vemos la fotografía, vamos a analizarla bien. Se ven como unos científicos, tienen cuerdas, van súper protegidos con trajes especiales, caminando por esos cristales. No vemos turistas, ¿verdad? Con pantalón corto, mochila y sacando fotos, ¿no? Con la gorra. Así que solo entran gente expertos o gente especializada. Bueno, vamos a ver qué opciones tenemos. La mina está ubicada en el estado de Chihuahua, México. Si fuera un mapa, podría ser, porque nos dice ubicada. Recuerden, ¿qué sinónimos sabemos para ubicada? Pues está situada, está localizada. En este caso, no es. En cuanto se supo del descubrimiento, investigadores científicos de varias partes del mundo mostraron mucho interés por conocer la cueva y aprender más sobre sus cristales. Tampoco es que veamos investigadores científicos de varias partes del mundo, ¿no? No sabemos con los trajes que tienen, no sabemos de qué país vienen. Tampoco va a ser. Las altas temperaturas ahí dentro varían entre 113 y 122 Fahrenheit y la humedad es casi del 100%. Esta puede ser una posibilidad porque vemos que todos van súper cubiertos, ¿sí? Y vemos cómo se han formado los cristales y los equipos especiales que ellos usan. De cualquier modo, nadie puede permanecer dentro mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo llevan dentro. Yo creo que la que tiene más posibilidades es la C. Continuamos. ¿Cuál es el mejor resumen de la lectura? Ok, creo que esta es la primera pregunta de resumen que se nos ha aparecido en este Start. Entonces vamos a dedicarle un poco de tiempo porque aquí suelen haber 2 preguntas por examen, que vienen a ser unos 7 o 8 puntos. Entonces hay que asegurarnos de estos puntos. Son preguntas largas, pero son fáciles de hacer si seguimos la estrategia. Entonces, si quieren un resumen, tiene que tener las ideas principales del principio, de la mitad y del final. Solo pueden ser ideas principales, entonces nosotros añadimos IPOC. ¿Qué significa IPOC? Ideas principales en orden cronológico. Es decir, no pueden ir saltando de un párrafo a otro. Tienen que hacer un resumen contando lo más importante del párrafo 1, luego del 2, luego del 3. Eso es en orden cronológico. Vamos allá. Siempre que las respuestas sean tan largas, usamos la estrategia del divide y vencerás. Vamos a separar las oraciones para que así se nos hagan más cortitas y más fáciles de entender. Y vamos a ver de qué párrafo viene cada oración para asegurarnos si tiene principio, si tiene medio y si tiene final. Entonces nos ponemos PMF delante de todas las opciones. Principio, medio, final. Y vamos a ir poniendo checks. Recuerden, del principio y del final, con que haya 1 o 2 cheques es suficiente. En el medio puede haber montones. Cuantos más grande es el pasaje, más cheque habrá en el medio. El principio suele salir del párrafo 1 y 2, 1 o 2. No quiero que parezca una fracción, 1 o 2. El final puede ser del último o del penúltimo. Vamos allá. La mina Naica que se encuentra en el estado de Chihuahua, México. Empezamos bien, tiene principio, porque en el párrafo 1 nos decía dónde se encuentra la mina de Chihuahua. Entonces tenemos aquí párrafo 1. Contiene una cueva con cristales gigantes. Seguimos párrafo 1. La cueva se descubrió en abril del año 2000 y se encuentra en profundidades de mis pies. Es verdad que se descubrió
en abril del año 2000 y estoy buscando lo de que se encuentra a profundidades de 1000 pies. Por eso ponemos los números con una estrellita. Y yo buscando el 1000 pies, pues parece ser que no lo veo. Vamos haciendo un scanning rápido. A ver, el número 1000, número 1000, número 1000, número 1000, número 1000. Parece ser que no está, que están a una profundidad de 1000 pies. Por lo tanto, esto es mentira. Por lo tanto, eso ya no creo que vaya a ser. A esta cueva se le conoce como la cueva de cristales gigantes. Siguen en el principio. No dice nada de los científicos que la estudian. Bueno, creo que esto es mentira. Esta no me va gustando mucho. Pasamos a la G. Han visto cuando incluso yo, siendo el maestro, si tengo alguna duda, me regreso al texto y lo busco de dónde salió. Para entrar a la mina donde se encuentra la cueva de los cristales se necesita un equipo especial. Ok, eso es verdad, eso lo leí. Sin embargo, el equipo especial aparece en el párrafo 6. Como esto está en el párrafo 6, no hay principio. Si no hay principio, ya esta no va a ser. Vamos a seguir leyendo por si acaso. Nos explica el equipo, consta de un traje con bolsas de hielo, tanque de oxígeno, máscara, casco, dentro de la mina la temperatura. Todo esto es del párrafo 6. Y nos decían el resumen de toda la lectura. No va a ser. La cueva que tiene los cristales gigantes en un lugar se encuentra a 1000 pies de profundidad en la mina. Cuidado porque vuelve a nombrar 1000 pies y a lo mejor a mí se me escapó que estaba a 1000 pies. Ok, equipo, un problema con el vídeo, sí, le pido que disculpen las molestias. Vamos a intentar seguir donde íbamos, aunque como ven ya están las respuestas marcadas. Aún así voy a explicar por qué no era la H y si era la J. Bien, claramente en la H nos hablaba de que la cueva tiene los cristales gigantes en un lugar de 1000 pies de profundidad. Sí había encontrado los 1000 pies, estaban en el párrafo 1. Por lo tanto, aquí no valía de todas maneras 1000 pies porque pasaba al párrafo 2 y volvía al párrafo 1, no tenían orden lógico. Entonces en la 3 ponen lo que miden los pies y que la selenita es el principal mineral. Eso estaba en el párrafo 3. Por lo tanto, no va a poder ser porque no se puede poner el párrafo 3 como final del examen. Este pasaje, esta opción, no tiene final. Pone selenita que está en el párrafo 3. Selenita como la principal, eso está en el párrafo 3. Por lo tanto, se ha dejado todo el resto del pasaje y no tiene final. Como no tiene final, esa no es. Opción J, dentro de la mina en México se descubrió que tiene los cristales más grandes del mundo. Párrafo 1, mina en México, cristales más grandes del mundo. Descubrimiento, interés en científico. Párrafo 3, interés en científico, tiene medio, tiene principio. Entrar es peligroso y requiere equipo especial. Párrafos 5 y 6, por qué es peligroso y qué equipo se necesita. Y hoy se siguen realizando estudios dentro de la cueva. Párrafo 6, se siguen estudiando la cueva. Claramente tiene principio, medio y final y esta era la respuesta. El resumen es una pregunta larga, es trabajosa, pero si hacemos todas las estrategias tienen que ser unos 7 puntos que se nos van al bolsillo. Pasamos a la pregunta 29 y era por qué era importante el párrafo 6 en la lectura. ¿Qué enfatiza? Recuerda, enfatizar era dar importancia. Entonces, ¿cuál es la idea principal del párrafo 6? ¿Por qué es importante para la lectura? Vamos a buscar lo que se repite y lo que nosotros pusimos en la idea principal. Párrafo 6 era todo, nos explicaba cómo era el equipo y que no podía estar dentro mucho tiempo. Y el equipo especial que necesitaba. Entonces, puede ser lo peligroso de entrar a la cueva sin el equipo. Obviamente, describe el equipo, una posibilidad. Importancia del hallazgo hecho en la mina, no habla del hallazgo. Interés de los científicos es el párrafo 3. Las razones por qué no se puede permanecer dentro de la misma. Es verdad que describe el equipo, dice que no puedes permanecer mucho tiempo, pero no da las razones. Las razones estaban en el párrafo 5, que eran las altas temperaturas. Por lo tanto, no nos dice las razones, no nos dice las causas, simplemente lo peligroso que es estar en la cueva sin el equipo necesario. Porque si necesitas un casco con luz, guantes, botas especiales, bolsas de hielo, una máscara, es que probablemente sea muy peligroso estar en la cueva. Muy bien, las preguntas 30 ya ven las respuestas. La 30 era de hecha opinión, algo que se puede verificar es comprobar.
y era que se han estudiado de qué están compuestos los cristales. Lo demás suelen ser impresiones o opiniones de otras personas. En este caso era la opinión del minero. Todos deberían visitar la cueva, es la opinión del narrador. Y si cautivó la atención era la opinión de los científicos, ¿no? Les llamó mucho la atención. La única que se puede verificar es la H. Y por último, esta ya la he explicado, nos quiere de nosotros el propósito del autor. Ya hemos explicado la estrategia del pie. En este caso no nos quería persuadir y teníamos dos opciones: explicar cómo crecen los cristales gigantes en la mina de Naica. Vimos que eso era información del párrafo 4, solo aparecía en un párrafo. Si solo aparece en un párrafo es un detalle. Y describir los trabajos que se realizan en la mina. No sabemos qué trabajos se realizan en la mina, pero sí nos han informado del descubrimiento de los cristales gigantes de la mina. Por lo tanto era la B. Bueno chicos, pedirle disculpas por este error en la grabación, pero al menos pueden comprobar sus preguntas, por qué sí y por qué no eran, y revisar las estrategias que yo he apuntado. Este pasaje era largo de leer, pero las preguntas no eran muy difíciles. Este pasaje requería tener resistencia y mantenerse enfocado hasta el final.